De vez en cuando aparece un coche que combina ciertos valores que para mí son fundamentales: elegancia, deportividad, minimalismo, buen gusto, diseño y tecnología. Y si estamos hablando de coches eléctricos, donde también tenga buena autonomía, buen manejo de energía y donde se respire innovación. Y uno de esos coches es donde estoy ahora mismo, el Polestar 4. Y si ustedes están suscritos al canal, y si no están suscritos es un muy buen momento para hacerlo, saben perfectamente que esto es uno de mis coches favoritos. En papel, uno de los coches que yo más estaba esperando, uno de los coches que al menos sin haberlo probado a fondo, es de los coches que más me ha gustado desde que empecé este canal y desde que empecé a probar coches eléctricos. Bien, pues llevo con el Polestar 4 ya días probándolo y entendiendo lo mejor posible si es todo lo que yo creí y todo lo que yo esperaba o no. Y spoiler, sí. De hecho, este coche está rozando en muchos sentidos la perfección de lo que debería ser un coche, al menos un coche de este tamaño y de estas características y 100% eléctrico. Hay un par de cosas que no me gustan, ya vamos a hablar de eso muy a fondo, pero sin duda alguna Polestar ha hecho un trabajo bastante impresionante con el Polestar 4 y les voy a contar todo acerca de este coche. Bien, el Polestar 4 técnicamente es un SUV, pero cuesta verlo como un SUV, aún con el tamaño y aún con la altura que tiene. Pero la realidad es que es un coche con un diseño tan único, tan distinto, tan particular, que yo lo describiría como una nave espacial. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Al Polestar 4, cuando estás utilizándolo y cuando estás conduciendo con el coche, es como estar en una nave espacial. No es tan grande, pero cuando lo ves es muy imponente. Yo he estado probando el Polestar 4 en la versión de 2 motores, de hecho es la versión Performance, y en color oro. Bueno, oficialmente color Gold. Voy a hacer la comparación con el iPhone, porque creo que es la mejor comparación posible que puedo hacer acerca del color, porque hablar del color oro en un coche es como, ¿qué estás diciendo? ¿Oro? ¿Eso es horrible? No. Ustedes saben que en muchos años Apple ha vendido el iPhone en color oro y es un color espectacular. De hecho, es de mis colores favoritos. Hay varios iPhones que han tenido color oro y a mí me ha sorprendido un montón cómo se ve y lo elegante que puede llegar a ser. Vale, es un poco lo mismo con este coche. El color oro del Polestar 4 no es un oro poco elegante y de mal gusto. El color oro de este coche es espectacular, le da un nivel de elegancia, se puede observar con un detalle muy grande cada una de las líneas del coche y Polestar tiene como este énfasis fuerte en el diseño que con este color puedes ver y puedes detectar cada una de las líneas que tiene este coche y que lo hace tan especial. ¿Y cómo atrae miradas? Madre mía, circular con este coche por una ciudad es ver que todo el mundo se te quede mirando porque llama mucho la atención, pero en el buen sentido de la palabra. Llama mucho la atención bien, no llama la atención como de ¿qué es esto que está pasando al lado mío? Llama la atención como ¿qué es esto que está pasando al lado mío? ¡Wow! Y la verdad es que cuando lo ves en persona, sobre todo, el color oro sin duda alguna es mi color favorito del Polestar 4. Que yo soy una persona que, bueno, aquí le está hablando el señor con el coche de color rojo, pero a mí me gustan mucho los coches de color negro, a mí me gustan los coches con color oscuro, en general yo tiro para ese lado, pero debo aceptar que el trabajo que ha hecho Polestar combinando este color con este diseño, a mí me flipa, me parece que ha sido un exitazo y ha sido un gran acierto. Ha sido un poco arriesgado porque no es fácil conseguir un tono y cierto tipo de reflejo en este tipo de colores y que se vea tan bien, pero lo han conseguido y la verdad es que está muy bien. Por ejemplo, estos días de lluvia en los que estoy grabando este vídeo, la forma en que refleja la luz, cómo cae el agua, cómo se ve el coche cuando está mojado, me flipa. Insisto, como empecé en el vídeo, para mí utilizar un coche de una marca que le da tanta atención al diseño, para ellos es un nivel de detalle que nuevamente no me queda más que compararlo con Apple. Es una gran alegría, me encanta. En cuanto a medidas y números, el Polestar 4 es un SUV crossover, no me queda más que decirle SUV, aunque realmente me cuesta mucho hablar de este coche como un SUV, pero es un SUV 100% eléctrico, de 4,8 metros de largo, 1,5 metros de alto y 2 metros de ancho. Es un coche relativamente grande al final del día, pero que cuando lo ves desde afuera, aunque sí hay un nivel de imponencia, es un coche imponente cuando lo ves desde afuera, no es un coche que se ve grande, y esto es una cosa que estamos viendo en general con la mayoría de los coches eléctricos. Por su forma tan aerodinámica, no parecen tan grandes. Bueno, el Polestar 4 es un coche que tiene una forma muy aerodinámica que para mí, en serio, es como una nave espacial y definitivamente no parece tan grande desde afuera. La versión que estoy probando, como es la versión Performance, tiene llanta de 22 pulgadas y también son bastante imponentes, con unos frenos Brembo de color amarillo
espacio, nuevamente, es que en ese sentido Polestar lo ha hecho sumamente bien. Y de verdad que si pienso en términos de cómo se ve, de las sensaciones que da desde su exterior, de lo que transmite como coche, está muy arriba. Si tuviese que ponerle una calificación, que odio ponerle calificación a los coches porque es una cosa demasiado subjetiva, yo le pondría un 10 de 10 en el diseño que ha conseguido Polestar con este coche. Es imponente en todo lo bueno. En cuanto a batería, carga, capacidades y autonomía, Polestar ofrece dos versiones del Polestar 4. Ambas versiones tienen la misma batería, 100 kWh, básicamente. Hay versión con tracción trasera y hay versión con tracción integral. La versión con tracción trasera tiene más autonomía porque es menos peso y menos potencia. La versión de tracción integral, pues, tiene un poco menos de autonomía. La autonomía oficial homologada WLTP es de 590 kilómetros en la versión de tracción integral, con dos motores, uno en el eje trasero, uno en el eje delantero. Y la autonomía de la versión con tracción trasera, un solo motor, es de 620 kilómetros. Es también una versión un poco más económica. La potencia máxima del Polestar 4 en ambas versiones es de 200 kilovatios. Por lo tanto, cuando vayas a cargar y estés de viaje, no vas a tener ningún problema porque 200 kilovatios es bastante alto. Vas a cargar muy rápido. Ahora hablemos del interior del Polestar 4 porque créanme, hay mucho que mostrar aquí y todo lo que comento del exterior y toda esta elegancia que tiene el coche, pues también la tiene en el interior. Como pueden ver, mucho minimalismo, mucha elegancia, muchísimo espacio y mucha sensación premium y mucha sensación de lujo. Al final, por el precio que tiene el coche, todo eso sin duda alguna se siente también en el interior. Las puertas, los botones, los espacios, todo esto está bastante bien, pero hablemos un poco de la parte frontal del coche. Entonces, una consola central bastante más simple, pero en mi opinión más funcional que el Polestar 2, con mucho espacio abajo. Aquí tenemos muchísimo espacio, tenemos un cargador para el smartphone, para poner vasos o tazas, un control de volumen y de reproducir o pausar, una pantalla multitáctil de 15 pulgadas, ya vamos a hablar más de esto, y una segunda pantalla de instrumentación justo detrás del volante, y un volante que también es bastante elegante y bastante minimal. Los asientos perforados, como lo pueden ver, sumamente cómodos, eléctricos. El color de los cinturones de seguridad me flipa. Por acá también más espacio, tenemos aquí mucho espacio. Acá tenemos, por ejemplo, puertos USB-C y más almacenamiento. Y tal vez no se nota, pero tenemos una luz ambiental que en la noche queda bastante bien. Aquí arriba, un techo de cristal panorámico bastante bueno, que no tiene ningún tipo de división. En eso lo han hecho bastante bien en Polestar. Y vamos a la parte trasera del coche, porque también hay mucho que decir aquí. Un espacio muy amplio. Ya voy a explicar parte de la razón por la cual el espacio trasero es tan amplio. Y probablemente ya se dan cuenta de por qué. Tiene que ver con que no tenemos luna trasera. Ya vamos a hablar más de eso, porque hay mucho que decir de eso. Pero tenemos un espacio muy amplio, también asientos perforados. Aquí pueden ver un poco la parte trasera de los asientos delanteros, que es como muy deportiva. Mucho espacio para los pies. Esto es una pequeña pantalla táctil para los asientos traseros, donde se pueden controlar una serie de cosas. El aire acondicionado, aquí se puede controlar la temperatura, que manual, automático o apagado, automático. Y aquí se puede configurar la música. Volumen, reproducir, siguiente canción, anterior canción, o por ejemplo mirar cuáles son las listas de canciones que están por reproducirse. Todo esto en una pequeña pantalla que está en el área trasera del coche. Bastante bien. Y desde aquí queda claro que tenemos una sensación de espacio y de amplitud dentro del coche bastante buena. Después de todo, se trata de un vehículo de 5 metros de largo, pero también de casi 2 metros de ancho. Así que esa amplitud es bastante clara a lo largo de todo el vehículo. Muy bien, ahora tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de que aquí no tenemos cristal trasero. ¿Y qué significa esto para el espacio? Y luego hablaremos de qué significa eso para la conducción. En la parte trasera queda claro que aquí no tenemos luneta, no tenemos cristal. Tenemos esa cámara que está ahí y eso significa lo siguiente en términos de espacio. Significa que tenemos mucho más espacio en el maletero trasero. Son 540 litros de almacenamiento y 1500 litros si abatimos los asientos traseros. Y en parte tiene que ver con, al no tener que diseñar para un cristal trasero que se vea bien desde adelante, pues diseñas el coche de una forma más aerodinámica, reduces peso y además tienes un maletero que sin duda alguna es mucho más grande de lo que probablemente te esperarías en un vehículo donde ya tienes una segunda fila de asientos muchísimo más amplia. Así que esa es parte del motivo. Además tenemos también un doble fondo bastante grande también, bastante amplio como se puede ver, en donde tenemos aquí pues cables y demás cosas, pero es que es un doble fondo bastante grande que bueno, la verdad es que tienes mucho espacio sin comprometer el espacio de la segunda fila de asientos y mucho menos de la primera fila de asientos. Así que 500 y pico litros de almacenamiento más esa segunda fila de asientos que es bastante amplia
amplia, y ese es parte del motivo por el cual tenemos este diseño. Este diseño en el cual esto es prescindible, se reemplaza con la cámara que tenemos ahí arriba. Todo esto de aquí se ha utilizado de mejor manera para incrementar el espacio. Y el segundo efecto de no tener luneta trasera tiene que ver con la forma en la cual lo ha resuelto. Hablaba de la cámara que está allá afuera, pues en el interior la cámara, lo que está viendo la cámara lo vemos con un espejo retrovisor central que en realidad es una pantalla, y es esa pantalla. Esto es una pantalla en realidad, no es un reflejo de nada atrás. De hecho, aquí estoy yo y pues se ve perfectamente claro. Esto de aquí es una pantalla. Tiene cosas buenas y cosas malas. Lo vamos a hablar más en detalle en la prueba de conducción. Lo bueno es que en bajas condiciones de luz esto funciona muy bien. Lo malo es que todo el tiempo tengo que reenfocar cuando estoy mirando hacia adelante y cuando tengo que mirar esta pantalla. Me cuesta un poco, pero ya vamos a hablar más en detalle. Pero independientemente de esto, la realidad es que el interior del Polestar 4 es súper bonito y uno de los mejores interiores de un coche eléctrico que he probado en mucho tiempo. Muy amplio, minimal, con mucho estilo, con un énfasis bastante fuerte en el diseño y con mucho lujo. Ahora, tenemos que comentar una cosa más acerca del Polestar 4 antes de que nos vayamos a hacer la prueba de conducción. Y tiene que ver con la interfaz gráfica del Polestar 4. Esto lo hablé yo muy a detalle durante la prueba estática del coche y muchas personas me comentaron que por qué la interfaz gráfica del Polestar 4 en mi prueba estática era tan lenta o se veía como tan lenta. Yo les respondí a algunas personas en los comentarios y les dije que el motivo es porque no era la versión final del Polestar 4, era un prototipo. Y ese prototipo no tenía la versión final ni del sistema operativo y probablemente no tenía ni siquiera la versión final del hardware necesario para hacer que funcione esa pantalla. No lo sé, era parte de la razón por la cual funcionaba mal. Pero tal vez yo cometí el error de no haberlo explicado a fondo, de no haber explicado que no era la versión final de la interfaz gráfica o del sistema operativo y que no estaba optimizado para el Polestar 4. Así que les quiero mostrar un poco cómo funciona el sistema operativo de la versión final del coche, del que cualquiera de ustedes puede comprar, y entender que de lejos no era lo que se veía que funcionaba tan lento. 15 pulgadas, Android Automotive, que es la versión de Android para coches. De hecho, Polestar fue la primera compañía que implementó Android Automotive en sus coches. Importante. Y funciona muy fluido. Funciona súper fluido. Podemos dividir la pantalla en dos o podemos tener el mapa pantalla completa. Y es Google Maps. Pueden ver que funciona perfectamente bien, que es absolutamente fluido y no es lo que muchos criticaban cuando vieron mi otro video. Tenemos aquí el menú principal. Bueno, aquí podemos activar o desactivar la pantalla completa. Tenemos aquí todas las aplicaciones que están instaladas. Se pueden instalar muchas más por medio de la Play Store de Google. Y aquí está toda la configuración del coche, que es, nuevamente, es sumamente fluida. Ahí puedes configurar el audio, puedes configurar un montón de detalles, puedes optimizar el audio para el conductor, para la parte trasera, silenciar todo salvo el conductor. Hay un montón de cosas súper interesantes con temas de audio en este coche que la verdad suena muy bien. Tienes tema de sonido envolvente, alto, apagado, bajo, en fin, el audio de los reposacabezas. Ahí tenemos también altavoces. Puedes elegir estándar, conducción o privado para el conductor y para el pasajero. El ecualizador, pues, que de hecho deberíamos de hacer el favor a Polestar y hacer una configuración más bonita y más decente. Ahí está el configurador, el ecualizador, temas de volumen, ahí está el volumen para cada tipo de contenido, la compensación de ruido, en fin, un montón de detalles. Podemos configurar cosas del exterior como las luces de giro. Hay muchas cosas por configurar en este sistema operativo. Podemos elegir súper lenta podemos elegir cómo queremos que se comporte el coche cuando va a bajas velocidades, la transmisión de la potencia, aquí está en performance, la dureza de la dirección, la dureza de la suspensión. De hecho, este coche tiene eso, tiene configuración de la suspensión y el One Pedal, como queremos que funcione el One Pedal. Todo esto configurable en el sistema operativo del coche. Aquí tenemos controles rápidos. Había muchas personas que se quejaban acerca del tema de la climatización, que no se veía bien, que parecía que iba todo muy lento, pero la realidad es que, como pueden ver, todo es sumamente rápido. Y nuevamente, un montón de configuraciones. Se puede configurar 8000 cosas en este coche. Si queremos activar recirculación, bueno. Y aquí se puede ver cómo estoy configurando los chorros de aire del coche. En fin, hay un montón de detalles que se pueden hacer. Pero como pueden ver, pues esto funciona muy bien. Si queremos irnos, queremos irnos a París, al Salón del Automóvil de París, entonces le ponemos aquí París y pues hace el cálculo y te muestra la ruta hasta París. Y en fin, ahí lo pueden ver. Todo funciona perfectamente bien. Así que las personas que se estaban quejando sobre el tema o que tenían temores sobre el desempeño del sistema operativo del Polestar 4 pueden quedarse tranquilos. Funciona perfectamente bien, de verdad. Cuando se los comentaba en los comentarios del video anterior, no lo decía por decirlo, funciona muy bien.
Bien, hablemos de lo que significa conducir un Polestar 4. Y lo primero lo que tenemos que hablar, antes de hablar de desempeño, antes de hablar de comodidad en la conducción, es acerca de esto que tengo aquí. Como les comentaba, el Polestar 4 no tiene cristal trasero, no tiene luneta trasera. Lo han reemplazado por una cámara, y esto que parece el retrovisor en realidad es una pantalla donde puedo ver lo que hay en la cámara trasera, lo que mira la cámara trasera. La teoría de reemplazar espejos por cámaras es interesante, al menos. La práctica es curiosa por varios motivos. El primer motivo, y para mí el principal hándicap que tiene la utilización de cámaras y la utilización de pantallas para reemplazar espejos, es que yo tengo que hacer un reenfoque constante cuando miro adelante y cuando miro esta cámara. Y eso es raro. Es algo que por algún motivo no me termina de pasar con un espejo tradicional. Por ejemplo, si yo miro el espejo de aquí o miro el espejo de allá, pero cuando miro la pantalla sí que tengo que reenfocar, y eso es raro. Eso es lo primero, y es raro. No digo que es malo, solamente digo que es raro. Lo bueno de tener esta pantalla y de tener una cámara ahí atrás es que en bajas condiciones de luz se ve bastante bien. Lo segundo bueno es que está relativamente estabilizada. Supongo que hay algún tipo de estabilización por software, o tal vez al ser un ojo de pez relativo está estabilizada. Eso está bien. Lo segundo que a mí no me gusta tiene que ver con el zoom o el acercamiento que tiene la cámara, y es que cuando los coches están relativamente lejos, según esto están como muy cerca, y muchas veces me ha pasado cuando estoy en ciudad que siento que el coche que tengo atrás está como pegado, pero no es el caso. Una vez que miro a los retrovisores de los lados me doy cuenta que pegado no está, y eso también es un poco raro, y eso está ahí. Eso es un tema con el Polestar 4. Te tienes que acostumbrar a la cámara que mira hacia atrás y a la pantalla que tenemos aquí. Todo el tiempo tengo que reenfocar. No me encanta. Yo estaba como muy a favor de la utilización de cámaras para reemplazar espejos, porque pues, te pueden dar un montón de ventajas. Además de condiciones de baja luz, podrías utilizar reconocimiento de coches y detección cuando un coche está muy cerca, tener mejor visión en ángulos muertos, entre una serie de cosas más, pero en este caso puntual no sucede. Tal vez yo reubicaría esto y lo pondría más acá, no lo sé, pero no termino de acostumbrar. No es un motivo suficiente como para decir, hey, no quiero el Polestar 4. Es simplemente algo un poco raro, pero está ahí. Teniendo en claro que esto es de las poquitas cosas que no me encantan del Polestar 4 y que no me encantan a la hora de la conducción, tenemos que hablar de la conducción. Entonces, lo primero que notarás si estás en un Polestar 4, y en particular en el Polestar 4 que estoy utilizando yo, que es el paquete Performance, es llantas de 22 pulgadas que se sienten un montón a la hora de conducir, sin duda alguna. Una suspensión que está relativamente dura, pero que se puede configurar y está súper bien. Yo puedo elegir la dureza de la suspensión. Ahora está muy dura, pero yo la puedo poner en estándar. Entonces, siento yo como un poco más de comodidad a la hora de conducir. Es algo que viene muy bien si tienes pasajeros en el vehículo que no quieren que sientas cada pequeño desperfecto de la autopista, de la carretera. Entonces pones una dureza de suspensión estándar. Luego tienes la posibilidad de ponerlo en ágil o en dura. Yo la tenía en dura porque quería un poco sentir esa sensación deportiva dentro de este coche. Pero por muy firme o no firme que sea la suspensión, que de hecho yo creo que deberían de traducirlo a firme y no a dura, yo no siento que la suspensión sea casualmente dura. Es firme, pero no es dura, no es incómoda. Entonces, teniendo claro que puedes configurar la suspensión, y eso está buenísimo este coche, pues puedes elegir un poco qué tipo de conducción quieres tener en el Polestar 4, lo cual está perfecto. Luego, asientos súper cómodos, dirección muy directa, aceleración tremenda. Esto acelera, insisto, este es el paquete Performance, entonces este coche acelera significativamente más que otras versiones, pero al ser un coche eléctrico, pues tienes el par inmediato, medio que pisas el acelerador y tienes toda la potencia disponible, todas esas cosas que ya sabemos que están disponibles en un coche eléctrico. Además, batería en el suelo, por lo tanto, el centro de gravedad es muy bajo, y eso significa que puedes tomar curvas a alta velocidad si quieres hacer una conducción deportiva responsable, por ejemplo, en carreteras secundarias. Si necesitas hacer una conducción muy deportiva, pues yo te recomiendo que te metas a una pista. También entiendo que en Eslovenia hay pistas privadas donde puedes hacer pruebas con el coche. Pero sí, conducción responsable, pero muy deportiva, entonces tienes esa posibilidad. Acelera así, puedes entrar a curvas maravillosamente bien, y con ese centro de gravedad muy bajo, pues el coche es súper estable. Los coches eléctricos siempre parece que están sobre rieles. Pero también recordemos que estamos en un sub, y si estamos en un sub, eso significa que tenemos una conducción alta, que la conexión entre el vehículo o entre el conductor y la carretera pues se pierde un poco al estar más abajo, y esas cosas que son muy comunes, pero es muy deportivo, se nota mucho. El diseño aerodinámico, pues también con ese diseño aerodinámico que en mi opinión se nota bastante y está bastante bien. Luego, cabina bastante bien insonorizada. Yo escucho muy poco la rodadura, en ese sentido está muy resuelto. No hay ruidos importantes dentro de la cabina, y recordemos que al ser un coche eléctrico, pues el motor no tapa otros ruidos, y eso va súper bien.
consumos del Polestar 4 están más alineados con un SUV relativamente grande. Al final estamos hablando de un coche de 5 metros bastante grande. En mi caso, la versión Performance con llantas de 22 pulgadas. Aún así, y además que estamos en las peores condiciones para hacer una prueba de consumos, pero vamos a hablar de consumos. Velocidad media, que llevo ya 40 kilómetros, he ido básicamente en autopista a 120 kilómetros por hora prácticamente todo el camino. Ahora mismo mi velocidad media es de 114 kilómetros por hora. Mis consumos en este momento son de 21,1 kilovatios hora cada 100 kilómetros. No es bajo, pero para un SUV de este tamaño y estas características no está tan mal. Yo me pregunto cuáles van a ser mis consumos con el Polestar 4 de tracción trasera, considerando que tenemos una batería de 100 kilovatios hora. Yo supongo que van a ser relativamente más bajos, que puedo lograr una distancia bastante larga. Voy a seguir recorriendo un poco más, voy a seguir recorriendo en la autopista. Está lloviendo, hay un montón de viento en contra, hace un montón de frío, pero yo creo que puedo mejorar estos consumos. Vamos a ver cómo vamos. Mientras intento mejorar los consumos o intento entender cuáles van a ser mis consumos recorriendo aún más autopista, tenemos que hablar de los asistentes de conducción, que creo que también son importantes como parte de la experiencia de conducción. El Polestar 4 tiene un autopilot que funciona bien, no voy a decir que funciona tremendamente bien, por momentos siento que es muy sensible. Lo que sí funciona bien, y de momento vamos bien, es que me mantiene en carretera bastante bien y además tiene cambio de carril simplemente señalizando con las intermitentes hacia un lado y hacia el otro. Lo voy a hacer ahora, por ejemplo, y es bastante inmediato. De hecho, no se lo piensa mucho. Voy a volver al carril de la derecha, me pide que ponga las manos en el volante, bien, porque eso es reglamentario aquí en Europa, y me dice cambio de carril cancelado y supongo que es porque saqué las manos del volante, pero funciona bien. No voy a decir que es el mejor sistema de asistencia a la conducción, pero la verdad es que funciona bastante bien. Es curioso, de hecho, la forma en la cual se activa y se desactiva. Me gustaría que haya hay una señal clara en la pantalla de instrumentación donde me indica que estoy con asistencia a la conducción de mantenerme una velocidad y mantenerme en el carril, pero si yo muevo un poco el volante y lo muevo un poco como para salirme de la autopista, pues hace esto, ¿no? Lo desactiva por completo e incluso desactiva el mantenerme a cierta velocidad. Estoy seguro que es un tema simplemente de acostumbrarse, pero funciona, digamos que funciona bien, funciona como tiene que funcionar. Siento yo que más que si funciona bien o mal, porque sí que me mantiene bien en el carril y demás cosas, creo que tiene que haber una mejor retroalimentación por parte de las pantallas, sobre todo la pantalla detrás del volante. Creo que tiene que haber una mejor retroalimentación de lo que está pasando. No me queda a veces del todo claro cuando se activa y se desactiva el asistente de... No, de hecho no es la pantalla, es el volante. Creo que el volante debería darme una mejor retroalimentación de lo que está activo y lo que no está activo. Es un mini detalle, pero si el volante me diera un poco más de feedback, un poco más de retroalimentación, estoy seguro que estaría mucho más cómodo con este asistente de mantenerme en el carril. Mira, voy a hacer un cambio de carril ahora mismo, a ver cómo va. Y me lo hace. Eso sí, la verdad es que funciona. Lo tienen bastante bien resuelto. Pues eso, me mantiene en el carril, mantiene la velocidad, siempre hay opción a mejora y espero que por medio de actualizaciones de software Polestar pueda ir mejorando estos pequeños detalles. Dicho eso, la experiencia general de conducción del Polestar 4 es bastante buena. Es como conducir una nave espacial, de verdad, siento que estoy dentro de una nave espacial y me encanta. En cuanto a consumos, estoy en la parte alta de lo que me gustaría. Ahora mismo estoy en 24 kilovatios hora, 24,7 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Yo pensé que podía mejorar mis consumos después de recorrer bastante más autopista, pero no está sucediendo. Me mantengo en 24,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, 24,4. No quiero ser injusto con el coche, porque al final estamos hablando de la versión Performance, llantas de 22 pulgadas, y tal vez la versión de gran autonomía, no Performance, con un solo motor, pueda sacarle muchos mejores consumos. Ahora estoy en 24,2, bajando alguno que otro puntito. Pero bueno, tal vez este sea uno de los puntos a mejorar del Polestar 4. Bien, prueba de conducción terminada y algunas conclusiones. La primera, de lo que estaba hablando hace un momento, el tema de los consumos. Ahí tenemos una tarea pendiente con el Polestar 4. Es verdad que esta es la versión Performance con tracción integral, con llantas de 22 pulgadas, que estaba lloviendo, que el clima era un tanto adverso y no logré bajar mucho más los consumos. He regresado aquí con consumos de 23,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, con una velocidad promedio de 63 kilómetros por hora. Me encantaría que sean consumos un poco más bajos, por lo cual me gustaría probar el Polestar 4 con tracción trasera y tal vez llantas un poco más pequeñas y poder ver cuáles son los consumos reales, porque creo que este es un coche ideal para viajar. Otras cosas que he detectado mientras he estado conduciendo, haciendo esta prueba de conducción. Lo de la cámara trasera, mi miedo era que me pase lo que me ha pasado con otros coches que tienen cámara en vez de espejo retrovisor, y es que con la lluvia terminas no viendo porque la cámara se moja. No es el caso del Polestar 4. Lo tienen muy bien resuelto por la manera en la cual está posicionada la cámara, por la manera en la cual la cámara tiene cierto nivel de protección. Alguna otra cosa, no sé si han puesto algún tipo de capa hidrofóbica,
pero es verdad que en lluvia a 120 km por hora, donde le salpica un montón de agua a la cámara, nunca tuve problemas de visibilidad y eso está muy bien implementado, está bastante bien resuelto. Así que sí, en definitiva, un coche sumamente cómodo para conducir, sumamente cómodo para viajar. El poder regular la dureza de la suspensión es increíble porque puedes cambiar por completo el comportamiento del coche. Puede ser mucho más deportivo con una suspensión mucho más firme, pero si quieres una conducción mucho más cómoda, sobre todo si estás con personas en el coche que no quieran sentir cada una de las imperfecciones de la carretera, pues puedes elegir una suspensión mucho menos firme y la conducción se hace aún más cómoda. Muy bien insonorizado. La verdad es que el coche, en general el coche en cuanto a experiencia de conducción es bastante bueno. Lo único son esos consumos. Con la batería de 100 kWh, con los consumos de 23,5 kWh cada 100 kilómetros, yo podría recorrer un máximo de 425 kilómetros con este vehículo. No está mal, pero me encantaría poder superar los 500 kilómetros y tal vez eso lo puedo hacer con el Polestar de tracción trasera, sin paquete Performance, con otras llantas. Ya veremos. Y esto es el Polestar 4. De verdad es de los coches que más me llaman la atención de todo lo que he probado en este canal. Me encanta el diseño, me encanta la atención, de hecho, al detalle y al diseño que tiene Polestar. Me gusta lo futurista que se ve, me encanta que desde afuera parece una nave espacial, me encanta lo cómodo que es por dentro, me encanta esta combinación de lujo, minimalismo, buen gusto, sensación premium, el uso de materiales junto con la comodidad, pero sin perder deportividad. Todos esos valores los tiene bastante bien balanceados y de verdad es un vehículo, yo creo que en parte es por el color, pero de verdad que es un coche que no deja de atraer miradas. Todo el mundo se te queda mirando cuando estás en la calle y no decepciona. La verdad es que es un vehículo que no decepciona y que sin duda alguna es de mis favoritos. Precios. Hay dos versiones del Polestar 4 básicamente, tracción trasera y tracción integral. Ambas versiones tienen la misma batería de 100 kWh. Ambas versiones le puedes poner el paquete Performance con llantas de 22 pulgadas y una serie de cosas más. La versión de tracción trasera empieza en 65.900 euros y la versión de tracción integral empieza en 72.900 euros. Por referencia, la versión que estoy probando yo ahora mismo, es decir, tracción integral, el color oro con el paquete Performance, se queda en un precio de 84.500 euros, para que tengan una referencia de precios con y sin ciertos colores, con y sin paquete Performance. Es un vehículo muy de lujo, es un vehículo que de verdad marca un estándar muy interesante en lo que puede hacer y lo que es capaz de hacer un coche 100% eléctrico. Y no mucho más, muchas gracias por ver este video, nos vemos muy pronto, chao chao.